Hace un par de días, en nuestra cuenta personal de Twitter, sí, 2 o 3 días, yo incluía un comentario que lo estoy buscando para decirlo textual. La información había sido adelantada en el semanario Búsqueda hace 2 o 3 semanas, pero leyendo después más a fondo, me encontré con alguna novedad con respecto a esto que les quiero contar. Y es que la empresa que va a contratar el gobierno para que reúna toda la información que aparece en los medios, tiene o tendrá como cometido también, la empresa que contratará el gobierno para el monitoreo de los medios deberá informar no solo sobre qué informan, sino además el tono con el que se publicaron las noticias. Y yo puse el link allí directo a comprasestatales.gov.uy, bueno, /pliegos y este pliego en concreto. Casi que en simultánea nos enterábamos que el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, ha solicitado que un pedido de informes, amparado en el artículo 118 de la Constitución, con respecto a este tema. Y le hemos pedido a Pablo Abdala que nos acompañe unos minutos para analizar un poco esto. La revista de prensa, supongo que los gobiernos la tuvieron siempre, ¿no? Es decir, que cuando llegan algunos jerarcas tienen los recortes de diarios. Esto va un poquito más allá. Esto en estos tiempos es televisión, es radio y es internet seguramente, es redes sociales, en fin, veremos. Diputado Pablo Abdala, Pablo, buen día, gracias por atendernos. Con mucho gusto, Miguel, muy buenos días. Bien, aquí estamos con Jorge Gatti también. Un abrazo a Jorge. Hola, hola. Y bueno, arrancamos. ¿Qué es lo que motiva este pedido de informes? Bueno, yo diría que este pedido de informes está motivado por lo que habitualmente motiva los pedidos de informes, que es el afán de conocer las motivaciones, de solicitar información, de pedir la justificación de determinadas acciones de la administración. En este caso, este asunto se vincula con lo que tú venías describiendo muy claramente, el llamado que hizo la Presidencia de la República para contratar una empresa que realizaría, de acuerdo a lo que dicen las resoluciones respectivas y el propio pliego de condiciones, el monitoreo de los medios y al mismo tiempo el relacionamiento estratégico, así está dicho, sin precisar muy bien qué alcance tiene este concepto, con los medios de comunicación. Yo analicé también el pliego de condiciones, igual que tú, advertí que el pliego de condiciones, por un lado, no es muy preciso en cuanto a definir cuál es la finalidad del objeto de este llamado. Precisamente cuando habla del objeto no dice muy claramente qué es lo que pretende y para qué lo pretende, pero sin embargo, en la parte final del pliego de condiciones, donde se desarrollan lo que se llaman las especificaciones técnicas, aparecen algunas expresiones muy preocupantes, porque esta firma, efectivamente, o esta empresa que se vaya a contratar, realizaría lo que consideraríamos el monitoreo diario, o sea, el resumen o la recopilación de noticias que se emiten cotidianamente, pero al mismo tiempo elaboraría informes, el pliego dice 3 informes mensuales, que ya serían de carácter cualitativo, así lo dice, y que tendrían que ver esos informes con distintos aspectos vinculados con la actividad de los medios, como por ejemplo la valoración mediática de la información, y algo que realmente me llamó poderosamente la atención, que es, y está dicho a texto expreso, el tono que utilizan los medios a la hora de manejar la información o de suministrársela a la población. Bueno, ahí yo creo que ya entramos en un terreno bastante más peligroso, porque es un terreno por definición subjetivo en cuanto a, bueno, ya no solo la información objetiva que se publica o la recopilación de la misma, sino directamente un análisis cualitativo de la forma en que los medios trabajan, la forma en que comunican, el estilo con el que desarrollan la actividad periodística. Y eso nos conduce, no hace falta que yo lo diga, a un terreno peligroso que es el de, bueno, ingresar en cualquier tipo o atisbo de regulación o de limitación de la actividad de los medios. Sí, porque además, te interrumpo un segundito, claro. Cuando uno se imagina un informe que va a hablar sobre el tono, algo que va a estar escrito, yo me imagino palabras para descripción de tono de una noticia. Podría ser formal, serio, jocoso, irónico, humorístico, malintencionado. Es decir, ¿quién va a poner la palabra con el tono que yo di la noticia? Y la empresa. Claro. La empresa. Pero después quien recibe un informe va a recibir
Azul FM, comentarios sobre la actuación del presidente frente a los participantes en la puerta del Ministerio de Ganadería. Tono malicioso. ¿Y qué significa? ¿Quién me evaluó a mí? ¿Quién tiene derecho a decir que mi tono fue malicioso? A mí no me preocupa la evaluación, me preocupa qué pueden hacer con la evaluación. Las consecuencias de esa evaluación. Porque ya tuvimos en la primera presidencia de Tabaré Vázquez hablando de medios opositores. Y sacó una lista de los medios que eran contrarios al gobierno. Cuando en realidad es bravo decir eso, porque ya lo hemos visto desde la vecina orilla a los Kirchner peleando contra el Grupo Clarín de una mediatez y una salvajez que yo no quisiera en mi país. O sea, la pregunta es, ¿eso tú pensás que puede llegar a pasar, que puede ser un riesgo? ¿Estás llamando también por eso o por qué? Bueno, yo creo que las palabras no son caprichosas, y sobre todo en el lenguaje oficial y en el lenguaje administrativo, digamos, de un pliego de condiciones, que se supone que dice lo que tiene que decir, y por algo dice lo que dice. Y eso está expresado, se puede ver, es accesible, como decía muy bien Miguel. El pliego está en la página de la agencia de compras, o del sector de compras oficiales, no sé cómo se llama. Compras estatales. Porque además, compras estatales, porque además es gratuito, es de acceso gratuito. Y dice eso, y por supuesto eso implica una apreciación de carácter subjetivo, o implica ingresar en el terreno de las calificaciones, y después viene la otra pregunta, entonces, ¿para qué se quiere esto? O sea, ¿o por qué razón se pretende contratar una empresa para trabajar en esa dirección? Quiero agregarles un elemento más, y es que a raíz de este planteamiento, por aquello de que uno tira el gato arriba de la mesa y después recoge algún retorno o alguna repercusión o algún dato que le proviene de fuentes bien informadas, a mí se me ha dicho en las últimas horas, concretamente en el día de ayer, de gente que está en Presidencia de la República, y lo pude corroborar, que esto ni siquiera es un tema que se esté tramitando a través de la Secretaría de Comunicación. Y si tú te fijas, Miguel y Jorge, ni en las dos resoluciones que aprueba el director general de Presidencia, el señor Pastorino, una del 22 de enero y otra del 15 de febrero que modifica los pliegos originales, ni en los propios pliegos, se maneja que esto vaya a ser administrado por la Secretaría de Comunicación. Que además la Secretaría de Comunicación, también se me ha dicho, ya posee un servicio similar, o mejor dicho, un servicio vinculado con lo otro, con lo que puede ser asequible o tolerable, es decir, el resumen cotidiano de noticias, el boletín diario de qué es lo que se publicó en cada lugar y punto. Eso la Secretaría de Comunicación ya lo tiene y ya lo contrata con una firma que no sé cuál es. Ahora, esto eventualmente se estaría procesando por fuera de la Secretaría de Comunicación en el ámbito de la Presidencia de la República, sí, a través de la Dirección General, y yo creo que eso en algún sentido agranda inclusive la interrogante o la inquietud, porque no parece una cosa que esté muy bien planteada, o en todo caso pareciera que estuviera planteada en términos dudosos o sospechosos y por fuera de los canales que serían los previsibles o los presumibles. En este caso se supone que en estos temas la competencia la tendría que tener la Secretaría de Comunicación. Y lo que digo, lo digo categóricamente porque, repito, bueno, ¿y esto qué y esto, por eso vos lo pedís al Ministerio del Interior, porque esto salió, por ejemplo, de la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior? No, yo lo pido al Ministerio del Interior por una razón de carácter reglamentario, Miguel, y es que la Presidencia es un organismo de competencia cerrada, entonces los legisladores no podemos dirigir pedidos de informes directamente a la Presidencia. Vale la precisión. Por una razón que nunca entendí muy bien, pero bueno, es una interpretación que se le ha dado al artículo 118 de la Constitución, y yo en otras oportunidades he utilizado esta vía de llegar a través del Ministerio del Interior por aquello de que es el Ministerio Político del Gobierno. No está escrito en ningún lado, pero bueno, la tradición dice que eso es así, y me ha dado buen resultado. Debo reconocer que el Ministerio del Interior en eso, cuando le he pedido información de Presidencia, me la ha recabado en alguna oportunidad anterior. Espero tener respuesta. Hablando de Presidencia, no es lo mismo, pero te voy a vincular un tema con otro. ¿Qué opinás de lo que se hizo en la página de Presidencia con respecto al colono y de publicarle sus datos en página de Presidencia? Bueno, me parece lamentable, ¿no? Yo creo que es la continuación del error presidencial que se cometió el día anterior. Me da la impresión de que al presidente el ánimo no se le serenó, porque realmente perdió la línea el otro día. A mí me dio mucha pena, más allá de que se pueda sostener que algunos de los que estaban manifestando allí eventualmente le faltaron el respeto o subieron el tono exageradamente. El presidente nunca, por su investidura, debe ingresar en un entredicho como el que se dio el otro día. O no ingresa, o si ingresa debe dar por terminada la conversación cuando
cuando las cosas se salen de cauce, y no lo hizo. Y creo que tampoco lo hizo al día siguiente, porque lo que ocurrió al día siguiente, publicando esa información de esta persona en la página de la presidencia, yo creo que lo que demuestra es una actitud como de revancha, como de escrache, que es absolutamente inadmisible, que puede además tener connotaciones, por supuesto, de violación de determinadas normas jurídicas, porque es como someterlo al desprecio público, ¿no? Utilizando información que eventualmente es información privilegiada, afectando el principio de igualdad, porque supongo que no es el único deudor del Instituto de Colonización. Entonces, si oficialmente se van a dar a conocer las deudas de los colonos que están atrasados en los pagos. La presidenta de Colonización dijo ayer en Buscadores que está pública en la página de Colonización. Bueno, pero entonces probablemente esa sea la vía para publicar la información. Puedo llegar a aceptarlo o admitirlo, pero que en tal caso la Presidencia de la República, utilizando espacios y recursos públicos y al mismo tiempo desde el poder político o de lo más encumbrado del poder político, que es la Presidencia de la República, utilice determinada información para amplificarla, con el afán, repito, de desprestigiar a alguien, porque acá ¿cuál fue el sentido? Eso no es Yo creo que... Lo dijo el propio... No sé si querés mirar el Twitter personal de Gonzalo Sibila, diputado socialista, él, sin mencionar el caso, habla, no me gustan los escraches. Está perfecto y yo lo comparto. Vi el tuit del diputado Sibila y me parece que habla muy bien de él, porque hace referencia a su propio gobierno y al presidente de la República que él impulsó en las elecciones nacionales, y bueno, y está bien que lo diga con total objetividad, y yo comparto ese razonamiento. Pablo, me parece muy lamentable todo el episodio, y creo que termina afectando la investidura presidencia de la República, que nos debe preocupar a todos, porque eso es parte de la institucionalidad republicana, ¿no? Te llevo al tema por el cual te hemos llamado este pedido de informes. Antes de ayer, me llama alguien que tiene una empresa que perfectamente podría participar en una licitación de estas características, como este llamado que está haciendo la Presidencia de la República o el Poder Ejecutivo, esta licitación para la contratación de servicios de monitoreo de medios. Y me dijo, mirá, dice, y no me digas mal de mucho consuelo de tontos, me decía él, porque se ve que me escucha mucho. Dice, no me digas, mirá que estas cosas en países como Gran Bretaña funcionan así. Es decir, los estados en Europa, algunos de ellos tienen este monitoreo y me dijo además, y no se lo comentaba ni a Jorge Gatti, que hay un software que puede medir tonos, si no es que haya un cristiano escuchando todos los programas, sino que se identifica rápidamente un tema, la trifulca del presidente, ¿no?, con los autoconvocados, y el software, tanto en texto como en audio y video, va directamente ahí, y ahí sí aparece una persona humana, permítame que se me diga así, que es cuando empieza a medir el tono. El mismo software va llevando a eso, y que él lo tomaba como me terminó convenciendo en esta última parte, me dice, lo pueden hacer, y de ayer nos decía el abogado Juan Fagundes acá, dentro de la ley que hagan todo, el tema es el uso que le puedan dar. Naturalmente. Y bueno, y de eso es lo que tenemos que hablar. Yo por eso pido informes, que se explique, que en todo caso se diga cuáles son los fundamentos, cuál es el propósito que se persigue, cuál es el instrumento o la herramienta que va a poseer el gobierno una vez que esto esté en marcha y que esta empresa que se contrate empiece a realizar su tarea, y qué uso se le va a dar. Bueno, discutámoslo, porque además creo que es un tema que, por la naturaleza de lo que está en juego, en medio de todo esto está la libertad de expresión, la libertad de prensa, que obviamente en el sistema democrático debe ser irrestricta y no debe estar sometida a limitación o a reglamentación alguna. Bueno, que el Presidencia de la República diga para qué hace todo esto. Tal vez tengamos que generar alguna instancia en el Parlamento con el propio prosecretario de la Presidencia. No digo el secretario porque no ha tenido, ni buena ni mala, no ha tenido relaciones con el Parlamento Nacional, porque se ha negado a ir cada vez que lo hemos invitado. Pero Roballo ha sido bastante más receptivo en eso, y capaz que en algún momento, no sé si en la instancia de la rendición de cuentas, tal vez antes en la Comisión de Constitución, podamos generar algún encuentro para profundizar más allá de la respuesta escrita que yo pueda llegar a recibir. Te saco de tema porque la última vez que te llamamos por la regasificadora, y había un encuentro en el Parlamento, y te quiero hacer dos preguntas, porque una nos pasó en Buscadores. Tuvimos a Alejandro Pacha Sánchez entrevistado en Buscadores. En primer lugar nos dijo que todo lo que tú decías era mentira. Eso nos lo dijo al aire, o sea que si buscas la nota de Buscadores la vas a encontrar.
Y entonces quería preguntarte, porque él dijo que tuvo una visión totalmente distinta a la tuya de lo que es la regasificadora. Por eso quería preguntarte, ¿qué pasó en la instancia de convocatoria del tema regasificadora? ¿Quedaron conformes? ¿Llegaron a algo contundente? ¿Te reafirmás en lo que decías? ¿Había algunas cosas que tú tenías como ciertas que no eran ciertas? ¿Qué pasó allí? Bueno, en primer lugar, no vi, lamentablemente, bueno, voy a tener que verlo en internet, esa entrevista. Debe estar en YouTube ya, el programa de buscadores debe tener una semana. Con el no, que más, tengo debe tener un mes más o menos, debe tener. Yo con Alejandro Sánchez tengo una relación muy correcta. Me llama la atención que ande tratando a los colegas de mentirosos, porque además no era el estilo que le conocía, pero digo, primero tengo que ver la nota antes de sacar una conclusión. De todas formas, yo no soy un mentiroso y creo que además queda claro que lo que he afirmado hasta ahora con relación a todo esto es muy fácilmente demostrable y lo he venido demostrando en el Parlamento y lo voy a seguir demostrando. Yo creo que habíamos hablado la otra vez de las pérdidas que ha registrado Gas Yago hasta este momento, que se pueden corroborar, están en los balances de la empresa Gas Yago. Sobre la convocatoria COSE dije las mismas cosas y la ministra COSE no las rebatió. En primer lugar, sobre los resultados, está claro que llevamos perdidos 155 millones de dólares, eso está en las actas de la Comisión Permanente, la ministra no hizo el más mínimo comentario con relación a eso, que gastamos 10 millones de dólares en el funcionamiento de Gas Yago todos los años y que eso es más, no sé si se los dije a ustedes el otro día, pero lo dije también en sala, es más que los que nos costó, por ejemplo, una de las dos leyes que se aprobaron hasta ahora para el sector agropecuario, la que facilita el descuento del IVA al gasoil a determinado grupo de productores, que el costo eran 7 millones de dólares de renuncia fiscal. Bueno, nosotros gastamos 10 solo en el funcionamiento de una empresa que no sirve para nada y que no cumplió su objetivo de que haya una planta regasificadora. Pero en fin, y sobre el tema de Shell, del contrato con Shell, bueno, realmente estamos en un mar de incertidumbres, porque la ministra no fue para nada convincente en ningún aspecto. No levantó las objeciones de legalidad que yo planteé, se desdijo y se contradijo, porque cuando yo le dije que pensaban utilizar para el arreglo con Shell la concesión que ANP le hizo a Gas Yago del área marítima, que ya fue declarada ilegal por el Tribunal de Cuentas esa concesión, era ilegal que ahora utilizaran esa misma concesión para traspasársela a Shell eventualmente, sin un proceso competitivo, sin un proceso licitatorio. Y la ministra ahí me dijo en principio que no estaba claro que fueran a utilizar esa concesión, y después me dijo que la concesión admitía el traspaso a un tercero. Pero entonces, ¿por qué le preocupa que admita el traspaso a un tercero si me dice que no está segura de que la va a usar? Y si no está segura de que la va a usar, ¿por qué vía le van a conceder esa área a Shell para que construya una planta regasificadora? La que queda es la de la licitación, pero no están pensando en una licitación, están trabajando en un arreglo directo. Y después todas las objeciones, yo no los quiero aburrir de lo que hablamos con ustedes, de que esto es un monopolio privado, de que Shell va a fijar la tarifa, de que no está obligada a vendernos gas natural si nos ponemos de acuerdo en esta solución, de que va a tener el derecho exclusivo al uso de la terminal. Todo eso está escrito en ese convenio que es preliminar. La ministra se aferraba todo el tiempo a eso, que esto no es vinculante, que es un contrato preliminar. Está bien, menos mal. El problema es que, aunque sea preliminar, son los términos que llevan acordados hasta ahora con la empresa, por algo los introdujeron en ese documento. Y nada de eso la ministra pudo contestarlo, porque yo terminé de comprobar que efectivamente están trabajando en esa dirección. No me dijo que lo vayan a hacer. También le pregunté, ¿es verdad que Shell pidió 6 meses más? Porque está esa versión. El convenio vence el 31 de marzo, el convenio preliminar. O sea, antes del 31 de marzo hay que tomar una decisión. ¿Es verdad? Le dije yo que Shell pidió 6 meses más de tiempo. Y no me dijo ni que sí ni que no, y se lo pregunté 2 veces. O sea, la ministra en esto no es para nada transparente, no ha sido absolutamente para nada clara. Y termino con una conclusión. Evidentemente esto es porque se confirma lo que yo he sostenido desde el inicio. El gobierno tiene un problema enorme, no ha querido reconocer todo lo que se ha perdido en esto, no ha querido reconocer que esto ha sido un fracaso, y ahora se aferra a esta entelequia que, bueno, que la mantiene artificialmente, que es este acuerdo con Shell, hasta donde pueda mantenerlo, que ojalá en algún momento se caiga, porque si se llega a concretar lo que tienen firmado con Shell, yo creo que es mucho más grave, digamos, la solución hacia la que nos están llevando que lo que ha ocurrido hasta este momento. O sea, perdemos más siguiendo hacia adelante que dejando la pérdida que ya tenemos. Y perdemos más porque le entregamos el mercado del gas natural a una multinacional. Yo no quiero asumir los discursos de la vieja izquierda ni nada por el estilo, pero créanme que es así. Un mercado, el del gas natural, yo no sé si ustedes vieron ayer un informe que se conoció, que salió en la prensa en cuanto al desarrollo del
del mercado del gas natural en el mundo, cómo el gas natural crece y sustituye el petróleo. En la Argentina ya es el 50% de la matriz energética. En el Uruguay es muy incipiente, pero va a ir creciendo, va a ir sustituyendo el petróleo paulatinamente. Entonces, ¿eso se lo vamos a entregar a una empresa multinacional para que lo maneje? ¿O el Estado lo va a regular y lo va a controlar en términos inclusive de participar directa o indirectamente de él? Ese es el debate que está planteado en este asunto, ¿no? Bien, diputado Pablo Abdala, gracias por tu tiempo y nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias. Chao. Poder Ciudadano Radio, la información que tenés que saber antes de empezar la jornada.